No, yo no puedo venir y decir, vamos a ser prosperados, que vamos a hacer acá y allá. No se me da, porque yo he aprendido por medio de la palabra que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice que va a ser añadido a nuestras vidas. Así es que por eso digo yo, entonces, yo he entendido de que yo tengo que portarme bien con Dios, primeramente, y después las cosas se me van a ir dando poco a poco. Les digo porque esto yo lo he experimentado en mi vida. Aleluya. Afuera hay un dicho que dice, si yo digo que los pelos de la chancha son negros, no sé si esto sea, hermano, dice, pero es porque los traigo en mi mano. Entonces es eso, hermanos, yo lo he comprobado. O sea, yo he traído, he dicho cosas acá, pero porque realmente Dios ha cambiado mi vida. Dios me ha hecho ver ver la vida diferente a como yo la veía antes. Entonces, por eso si yo le digo, si Dios dice, si nos portamos bien con Él, Él nos va a ayudar. 2 años atrás, hermanos, cada invierno era para mí una situación bien difícil. Pero yo entendí eso, portándome bien con Dios, siéndole fiel a Dios. Pero no en el sentido que usted está pensando ahorita, porque hay muchas formas de serle fiel a Dios. Aleluya. Entonces Dios en secreto le ayuda a uno, hermanos. Amén. Ya 2, 3 años, hermanos, que con mi familia pasamos tranquilos el invierno. Pero Dios es Dios, la mano de Dios. Porque el trabajo, hermanos, no crea que se me ha incrementado el trabajo, hasta se me ha hecho menos el trabajo en el verano. Pero Dios nos ha fortalecido en esta época. Gloria, así que la gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Yo leyendo, hermanos, un día de estos en la palabra, encontré una parte, hermanos, donde Dios llama a un profeta y le dice, no es este el versículo que traigo para estudiar, pero quiero comenzar por aquí. Mire, le dice al profeta, hijo de hombre, le dice, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Entonces más adelante, cuando se sigue la lectura, dice que el profeta va y evangeliza al pueblo de Israel por la mañana, pero por la tarde encuentra a su mujer muerta. ¿Qué le quiero yo decir en esta noche con esto? ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos, que Dios nos quite para hacernos ver que Él existe? Aleluya. ¿Qué estamos esperando? Yo le pregunto a todo el pueblo en general, pastor, los amigos, sean bienvenidos, bienvenida la hermana. Amén. Tal vez este mensaje, hermanos, no va a ser como de la salvación de Cristo, ¿verdad? Cómo poder, pero va a ser el mensaje que traigo esta noche de cómo podemos vivir delante de Dios. Aleluya. Todos nos merecemos la salvación, pero hay algo que tenemos que hacer. Y en esta noche, entonces yo veía esta historia de este hombre y dice que cuando regresa en la noche, su esposa estaba muerta ya, en la tarde. Y dice que el pueblo y le dice, y no llora, no come pan de luto, no hace nada como comúnmente nosotros haríamos. Entonces el pueblo le pregunta y le dice que qué significa eso, porque todos lo conocían que era varón de Dios. Entonces él les predica y les dice de que en la ciudad que ellos tienen, no es la ciudad santa de Jerusalén, que en lo que ellos se deleitan en sus pecados, que les será quitado. Aleluya. Ese era el significado de eso. Pero imagínense que un hombre justo delante de Dios tuvo que pasar una situación difícil para enseñarle al pueblo. Ahora nosotros, imagínense la clase de vida que nosotros llevamos delante de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que esperar nosotros? ¿Perder un hijo? ¿Perder a nuestras esposas? ¿Las esposas a un esposo, a un ser querido? ¿Qué podemos, qué estamos esperando nosotros para llegar a entender la palabra de Dios? Lamentablemente, hermanos, 20 años atrás, todos los que tienen como 20 años, hoy en día tal vez ven la vida, no ven una diferencia, pero los que tenemos más años, vemos que los tiempos van rápidos. Amén. ¿Verdad?
No sé si usted se ha notado eso. Tal vez el joven no entiende eso porque él se crió en tecnología, se crió en una vida bien fácil, pero nosotros que venimos de más tiempo atrás, vemos que los días se han acortado, vemos que la maldad del hombre se ha incrementado más. Amén, así es. Mi pueblo es un pueblo, hermano, era un pueblo sano, créanme. Yo me anduve por esas calles 3, 2 de la mañana, 4 de la mañana y sano aquello. Ni los perros le ladraban a uno. Ahora, hermanos, es un pueblo donde no tienen idea. Ahora es un pueblo donde matan por matar. Un esposo, un joven, mata a su novia a machetazos. La deja tirada ahí, un niño tirado, imagínense. Y otras cosas de las noticias que yo estoy viendo. Y yo digo, verdaderamente, los tiempos se han acercado. Amén. Y nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Y nosotros, pues aunque leamos la palabra, no entendemos. Aunque se nos diga, no queremos entender. Dijo el pastor Cañengas, por aquí nos entra, dijo, y por aquí nos sale. Aleluya. Así estamos hoy en día, hermanos, nosotros. Así es de que, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, pues en esta noche, como le digo, yo no vengo a hablar de otras cosas, sino de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, hermanos, y no vaya a cerrar ese libro. Vamos a leer ahí. En el libro de Ezequiel, capítulo 7. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 7. Vamos a empezar en el versículo 5. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 5, hasta el versículo, el 7, versículo 5 al 9, vamos a leer. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo soy Jehová. Yo Jehová soy el que castiga. Dios me le bendiga. Pueden tomar su asiento, hermano. Aquí, hermanos, el profeta Ezequiel fue llamado por Dios para llevarle un aviso al pueblo de Israel que iba a ser destruido. Como le digo, la palabra a nosotros también nos ha venido advirtiendo que viene una destrucción para toda persona inicua, para todo el que no cree en Cristo Jesús. Dice que ya ha sido condenado. Entonces, este profeta le traía las noticias al pueblo y le decía que iba a ser destruido. Pero, como yo le decía, ¿verdad? Nosotros los humanos realmente no le prestamos atención a eso. Y lo mismo pasó con Noé, y ahí vemos las historias de la Biblia donde no hicieron caso, ¿verdad? Entonces, este profeta decía y hablaba: viene la destrucción, Dios no quiere que sigamos así, va a venir, pero no hizo caso el pueblo de Dios. Entonces pasan 6 años, bueno, el castigo llegó, Jerusalén fue destruida, y pasan 6 años cuando el pueblo dice que estaba en las orillas del río Queber. Y el profeta es llevado a ese lugar. Entonces dice que él se sienta y enmudece por 7 días. Entonces yo me imagino que el pueblo se congregaba en ese lugar, como nosotros tenemos la costumbre,
cuando estamos siendo disciplinados por Dios, comenzamos, hermanos, a quejarnos, ¿verdad? Cuando estamos siendo disciplinados por Dios, comenzamos nosotros a cuestionar a Dios, a decirle, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estás permitiendo que yo haga esto? ¿Por qué permites que hagan esto conmigo? Y empezamos a quejarnos con Dios. 6 años habían estado estos hombres, este pueblo, quejándose a la orilla de este río. Entonces Dios lleva a este profeta y lo pone en medio de ellos. Y me imagino yo que este profeta, escuchando las quejas de estos hombres y de todo un pueblo. Entonces, pero como Dios es justo y Dios nos advierte, más de 2000 años ha venido advirtiéndonos que viene la destrucción de este sistema de Satanás. Aleluya. Y que los hijos de él van a ser levantados. Viene por 2000 años, más de 2000 años eso, y nosotros no estamos creyendo en eso. Entonces lo mismo le pasó a estos hombres, pero estos dice que estaban quejándose. Entonces viene el profeta y estaba con ellos, y viene el Espíritu Santo, como le dije, Dios es justo, y entonces le quiso mostrar al sacerdote por qué los había destruido. Imagínense, 6 años habían pasado ya. El profeta solo sabía que iban a ser destruidos, porque eran gente perversa. Pero no sabía el profeta por qué los había destruido Dios. Entonces viene, vea esto. Porque no crea que el Espíritu Santo toma al profeta con delicadeza. Mire, dice la palabra que cuando el profeta, cuando el Espíritu Santo le muestra al profeta, dice, y en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y mire, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. El 3 dice, y aquella figura, que es el Espíritu Santo, dice, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Ahora, ¿alguien sabe qué es guedejas? Porque hay que entender los términos bíblicos también, para saber a qué se está refiriendo. Dice que extiende su mano y lo toma por las guedejas. Dice, entonces, yo buscando en el diccionario, hermanos, guedeja es la persona que tiene pelo largo o mechones. Es una persona, acuérdense que en aquella época ellos no se rasuraban, no se cortaban el pelo, ellos no se quitaban la barba. Entonces las guedejas, dice que, imagínense cómo lo tomó, dice que lo toma por las guedejas. Imagínense que enojado estaba todavía el Espíritu Santo. 6 años habían pasado y sin embargo dice que lo toma y dice que lo lleva en el Espíritu a este sacerdote. Y le muestra, hermanos, le muestra por qué razón fue destruido Israel. Entonces, conforme vayamos leyendo, yo quiero ir haciendo comparaciones a cómo estamos viviendo hoy en día el Evangelio. Como yo le dije, la gloria de Dios puede ser quitada de un lugar. Aleluya. Y en Israel fue quitada la gloria de Dios, en el templo de Jerusalén. Aleluya. Váyase ahí mismo en Ezequiel, vamos a leer el 8, capítulo 8, el 4 al 5. Y dice la palabra, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo de la gloria, del celo en la entrada. Imagínense que la gloria de Jehová siente celos. Siente celos. Es un Dios celoso, Jehová Dios.
Aleluya. Cuando venimos aquí, hermanos, no vengamos a hacer un culto. Aleluya. Vengamos a adorar a Dios. Amén. El culto, hermanos, el culto es cuando hay repetición. El culto es cuando se adoran ídolos. Eso es culto, algo que viene por tradición. Porque mi papá lo hacía, porque así, entonces yo lo voy a hacer así también. Eso es ser culto, hermanos. Aleluya. Pero adoración es diferente. Amén. Adoración Amén. es cuando sentimos esos calorcitos, ese calorcito que nos entra, cuando estamos cantando, ¿verdad? De júbilo, de adoración, y nosotros no queremos abrir los ojos. Yo muchas veces, hermano, yo he estado viendo como así, cantando, y he estado en ese estado, hermano, he visto ángeles como volando. Así, y muchas veces, créanme que muchas veces cuando me han hablado y me han interrumpido, yo he estado gozando eso y hasta cierto grado me molesta. Porque yo estoy cantando con mis ojos cerrados y siento, y estoy viviendo como una experiencia ahí. Entonces, y cuando alguien me toca y me o cualquier cosa, yo tengo que abrir los ojos y es cuando me desconecto. Aleluya. Entonces, le digo eso, ¿verdad? Por si algún día me ve usted con los ojos cerrados, mejor espérese hasta que termine, ¿verdad? Porque puede ser que usted teniendo una experiencia con el Espíritu Santo en ese momento. Sí, hermano, porque yo no necesito gritar, yo no necesito brincar, yo no necesito saltar para que Dios me alimente. Venga, así es. El hermano decía, alguno está triste en este lugar. ¿Quién sabe si yo vine triste ese momento y Dios me estaba confortando? Pero llega alguien y me dice, mejor espérese. Además, yo no me pinto los ojos para decir, se le va a correr la vida. Mejor espérese, déjeme desahogarme, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces este hombre, mire qué bonito, hermanos, es cuando hay conexión con Dios. Porque dice Ezequiel que él había visto la gloria de Dios, dice, en una figura. En Ezequiel 1:28 es donde se registra eso, que él dice, como aquella figura, dice, que yo vi. Si usted busca en el 1:28, ahí va a encontrar que él habló otra vez con esa figura. Aleluya. Bueno, yo vi página que lo vamos a leer. Lo tenemos, ¿verdad? Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía el resplandor alrededor. Y vi, dice, una apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos, ve cómo él lo describe. Entonces, es la misma figura que él ahora ve dentro del templo y está celoso. Porque los israelitas, ya va a ver las maldades que hacían estos hombres. Ahí mismo en el capítulo 8, regrésese. En el capítulo 8, versículo 8 hasta el 12. 8:12 dice, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Acuérdese que él iba con el Espíritu Santo. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared, por todo el derredor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto cosa que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara, pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos, no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Aleluya. Como yo le dije, cada cosa que vamos a ir leyendo lo vamos a ir comparando como estamos viviendo hoy en día el Evangelio. Aquí está hablando de los sacerdotes y de los ancianos, que ahora es los pastores y los diáconos. Entonces dice que Jehová veía a aquellos en secreto cómo planificaban las maldades. Él veía, dice, reptiles y todo. Y se imagina, ¿quién se le quiere acercar a un reptil?
¿verdad? Nadie, una culebra, un tengereche, una iguana, bueno, los que se la comen, sí, ¿verdad? Pero yo no me como una iguana. Entonces, como usted puede ver, esas cosas significan pecados ocultos que están haciendo los líderes de las iglesias en este tiempo. Entonces Dios está viendo, hermanos. Él está viendo lo que ustedes están planeando. Aleluya. Lo que la iglesia a nivel mundial, hermano, mire tanta difamación que han hecho del evangelio. Porque la gente ya no quiere creer por lo mismo. Si el líder hace eso, dicen, entonces dicen, no, ¿para qué ir ahí? O si y si venga un cristiano, ¿verdad? Y dicen, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si voy a hacer como esta persona? Aleluya. ¿Verdad? Pastores casándose con hermanas del pueblo y haciendo grandes cosas, hermano. Entonces, de estas cosas era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en aquella época. Aleluya. Entonces le dice, a mí realmente, hermanos, yo venía hablando con el hermano, yo le decía, lo más importante es serle fiel a Dios. Aunque los demás no los vean, pero el ojo de Dios está observando. Aleluya. Aleluya. Y la palabra sigue, hermanos. Leamos el 14, 8:14, ahí mismo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es endechar? Cuando alguien se muere, un familiar nuestro, ¿verdad? Que nos duele en el corazón. Lloramos, lo recordamos y hacemos tantas cosas. O sea, nos entregamos al dolor. Entonces dice que este sacerdote Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo y vio, dice, a estas mujeres israelitas que no estaban adorando a Dios, no estaban danzando, no estaban hablando en lenguas para Dios, estaban haciéndolo para un Dios ajeno, Tamuz. Aleluya. Eso es endechar, hermanos. Cuando las hermanas andan en esas grescas, ¿verdad? Están, hermanos, alejándose de la presencia de Dios. Aleluya. Cuando hay cosas, hermanos, que las hermanas no es correcto, cuando quieren ser superiores a las demás, todo eso, hermanos, no es correcto. Aleluya. Cada quien, hermanos, como yo le dije, el hermano le ha sido dado un don especial, ¿verdad? Él enciende de 0, llega a 65,000 millas por segundo. Así es el fuego que hay en él. Y todos tenemos diferentes cosas. Amén. Entonces, así lo mismo pasaría entre las hermanas. No, o sea, no tiene que haber competencia, porque es el mismo Dios que nosotros. Entre nosotros, ¿verdad? Incluso puede haber competencia en las sociedades. Aleluya. En las sociedades puede haber competencia. Los varones, los jóvenes, la gente, ¿verdad? Para sobresalir al final. Pero no tiene que ser así. Amén. Tenemos que llevar todos la carga. Aleluya. Porque si no, hermanos, se da unas quebradas de columna uno. Yo trabajaba para una compañía donde movíamos piedras grandes. Éramos como 8 o 10 hombres. Pero como entre todos, ¿verdad? Uno puede ser el mate que está levantando la piedra. Pero lastima a los demás. Yo ahí me lastimé mi espalda en ese lugar. Porque, ¿verdad? Muchos tal vez se cansaban o no querían hacer fuerza. Entonces se sobrecarga la persona. Así pasa hoy en día. Por eso, hermano, muchas hermanas ya no están aquí. Por eso familias se han ido enteras. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en unidad. Aleluya. Porque estamos queriendo demostrarle al hombre y no a Dios. Aleluya. Ahora váyase al 8:16. Siempre. Amén. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Leámoslo de nuevo. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. El atrio, hermanos, son las sillas. Ese es el atrio.
El lugar santo es este lugar. Y el lugar santísimo es este lugar. Amén. Claro que le hemos perdido el respeto últimamente, ¿verdad? Todas las iglesias, Aleluya. ahora, si ustedes ven los videos bailando, toda clase de música arriba del lugar santísimo. Pero así es que dice la palabra en el 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. Quiero enfatizar algo aquí, hermanos. Y yo sé que esto el pastor también ya lo ha dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros entramos a este lugar, muchas veces nos postramos a orar y lo hacemos de espaldas a este lugar. No sé si usted se ha fijado en eso. Y hay iglesias que el lugar este es santo. Ellos para salir no le dan la espalda, se van de frente. Cuando ya se cubre es que ellos dan la espalda. O sea, ellos respetan este lugar. Ahora a nosotros se nos está diciendo que este es el lugar santísimo, al que no podía entrar cualquiera en aquella época antes de Jesús. Dice que el que entraba ahí no estaba limpio, ese era muerto automáticamente. Amén. Sí es. Imagínense, y nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos hecho grandes cosas en este lugar. Por la misericordia de Dios, hermanos, es que no hemos sido consumidos. Amén. Porque dice la palabra que hay uno que está intercediendo, dice. Amén. Estuviéramos en el tiempo de la ley, hermano. Dios mío. Santo. Estuviéramos con solo el pensamiento. Mortal. Fuéramos hermanos apedreados. Santo. Fueran camionadas de piedra que trajéramos, ¿verdad? Para apedrear. Porque era la ley de Dios. Pero ahora, gracias a Él, ¿verdad? Tenemos al Hijo que está intercediendo por nosotros. Y aún así, hermano, no despertamos. Aún así no despiertan. O sea, no despertamos. Le digo porque yo estoy incluido también. Aleluya. En todo esto. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice que oraban de espalda porque ellos también adoraban a un Dios. A esto es lo que yo le quiero decir. Muchas veces lo hacemos, hermanos, por la comodidad, yo sé. Porque a veces venimos cansados, ¿verdad? Y oramos y nos tiramos, pues nos tendemos en el asiento, ¿verdad? Créame que yo he estado a punto hasta de dormirme muchas veces por el cansancio. Entonces, y algunos hermanos también se han dormido quizás, ¿verdad? Entonces, pero bíblicamente, hermanos, deberíamos de orar de frente. Porque aquí está la presencia de Dios, aquí está la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Dándole como gracias al Señor. Gloria a Dios. Ahora, estas son las cosas por las que el pueblo de Israel fue destruido, Jerusalén. Por eso Dios los consumió. Y vea que fue bien triste, hermanos, porque dice que el que iba a estar afuera, dice que iba a ser muerto a espada. Dice, el que iba a estar adentro, iba a ser muerto por pestilencias. Supuestamente los enemigos iban a llegar y a rodear a Jerusalén. Y no iban a poder salir. Y cuando esto se les terminaran los alimentos, ellos se iban a comer entre ellos. Acuérdense que para este dios Tamuz, los israelitas les había dicho que no se contaminaran con las ciudades de alrededor. Porque los de la ciudad de alrededor, hermanos, ellos pasaban a sus primogénitos por el fuego. Todo matrimonio, el primer hijo, era sacrificado a este Dios. Y entonces ellos habían hecho eso también. Eso era detestable. Era lo que estaban haciendo aquellas mujeres, endechando a los hijos que habían hecho pasar por el fuego. Entonces, aleluya. Cristo, entonces, por estas cosas es que fue destruido Jerusalén. Y así pasó. Fue que fueron llevados cautivos. Y le dice Jehová que no va a destruirlos a todos, que va a dejar un remanente, dice. Algunos van a huir para las montañas, dice, pero estos van a clamar de dolor allá en las montañas, de miedo, de terror. También dice que otros van a ser llevados a otras ciudades y estos van a ser esclavos. Pero eso va a ser para que ellos den testimonio de las cosas que Jehová había dicho que iban a suceder y sucedieron. Aleluya. En otras palabras, por eso viene la tribulación.
cuando sea el pueblo de Dios levantado en el arrebatamiento, van a quedar muchos. Y esto es del remanente que está hablando la palabra también. Porque entonces, ¿verdad? Si nos quedamos, vamos a decir, era cierto lo que predicaban los hermanos. Era cierta las palabras de la Biblia. Y vamos a estar, si nos quedamos, vamos a estar diciendo, ¿verdad? Qué bienaventurados aquellos que están con el Cordero, celebrando las fiestas, ¿verdad? Mientras que a ellos, hermanos, a los que se queden les espera 7 años, 3 años y medio de tribulación. Entonces así va a ser, así fue en esa época. Estos fueron salvos, dice, pero para testimonio de que las cosas iban a pasar. Ahora, pásese al capítulo 9, siempre de Ezequiel. Amén. Vamos a leer el capítulo 3. Versículo 3. Versículo 3. Amén. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Pues esta es otra cosa. Pero lo que yo quiero enfatizar en el capítulo 3, el versículo 3, es que la gloria de Dios dice que se elevó de encima del querubín. En otras palabras, dentro de este lugar hay ángeles, hay querubines que están a la disposición de Dios. Aleluya. Y la gloria de Dios se mueve. Ahora, si nosotros, hermanos, continuamos este evangelio que llevamos, se va a subir a estos querubines y se va a elevar sobre nosotros. Amén. O sea que la gloria de Dios, hermanos, se nos ha sido dada, pero también se nos puede ser quitada. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, cuando se comenzó esto. Hermano Olivia se acuerda. Era diferente a estos momentos. Pero eso no significa que la gloria de Dios ha sido quitada aún. Pero también, hermano, no nos arriesguemos a que sea quitada. Porque si es quitada, entra el espíritu de mentira a este lugar. Y nos va a hacer creer que aún estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero va a ser mentira. Entonces, porque también Él se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Entonces, mi hermano, dice que cuando estaba pasando todo eso dentro del templo, dice que la gloria de Dios se montó sobre los querubines y fue levantado, dice. Ahora vea el 10:18. El 10:18 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. El 19: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Amén, aleluya. En su misericordia, Dios todavía les estaba dando una oportunidad. Amén. En su gran misericordia, como hoy en día, Dios nos ha venido hablando por mensajes tras mensajes, que cambiemos, que hay cosas que no están bien. A Dios no le está agradando, hay cosas. Aleluya. Si vemos de 3 años para acá, el mensaje se ha venido poniendo más fuerte y más fuerte. Cada día lo que han traído los mensajes, hermanos, han sido temas que llegan. El pastor mismo decía estos días que el pueblo de Dios se ha salido del camino de Dios. Aleluya. Él también hablaba de esto en estos días. También hablaba de que hemos creado un corazón lleno de orgullo. Aleluya. ¿Cómo se da esto, hermanos? Porque cuando alguien viene y trae la palabra, nos molesta a nosotros. Y cuando tenemos la oportunidad, contraatacamos al mensaje o contraatacamos al mensajero. Santo, aleluya. Pero la cosa es que estamos enfrentando al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mi hermano, si estamos llenos de orgullo, tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Así como viene, como yo le dije. Yo no, hermanos, que yo recuerde, yo nunca he hablado sobre la prosperidad. Me daría pena hablar de eso aquí. Porque, no sé, Dios siempre me encarrila a estos mensajes. Siempre Dios me dice a mí, no me dice, siempre me guía
por ahí. Yo empiezo a veces con aquello de serán fructificados y todo eso, pero siempre termino leyendo mensajes donde habla, hermanos, de la santidad. Aleluya. Tal vez yo no esté en santidad, hermano, pero me estaba hablando a mí que esté en santidad, y eso mismo traigo yo acá. Por eso yo le digo, lo que yo le estoy hablando también está en mi vida. Amén. Si yo le digo que Cristo cambia, es porque Él ha cambiado mi vida, Amén. ha cambiado mi familia, mi hogar. Yes. Lo ha cambiado, hermanos. Y si lo ha cambiado en mí, puede cambiarlo en ustedes, en la hermana. Yo no sé si ella se entregó a Cristo, pero Dios puede cambiar las cosas en su vida. Amén. Todo aquel que no se ha entregado a Cristo, hermanos, o sea, no hay por qué esperar más. Aleluya. Aquí, hermanos, yo realmente, desde que yo me decidí entregarme a Cristo, no han habido días donde he perdido. Porque si yo no lo hubiera hecho, ¿dónde estuvieran mis hijos? Aleluya. ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera mi esposa? ¿Verdad? Pero para eso, hermano, yo tuve que poner en práctica algunas cosas dentro de la Biblia. Porque como joven tuve mi orgullo, no retenía lo que me hablaban de la palabra de Dios. Por esa causa yo tuve que sufrir. Pero la misericordia de Dios me alcanzó, hermanos. Y ahora estoy acá frente a ustedes. Y usted tiene la oportunidad en esta noche. La misma palabra dice que si oyere su palabra, dice, no endurezcáis, dice, vuestros corazones. Amén. En esta noche Dios le dice también, mire, más adelante en el libro de Ezequiel, hermanos, dice que Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Él quiere que se salve, dice. Ahí está como en el capítulo 25, 30. Así que vamos a leer el capítulo 11, 22 y 23. Capítulo 11, 22 y 23. Dice la palabra: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya aquí vemos, hermanos, que ya no estaba Dios con el pueblo. Fue cuando entraron los babilonios y los destruyeron. Aleluya. Como le digo, hermanos, procuremos nosotros que la gloria de Dios no se nos sea quitada. Amén. Amén. Porque si no tenemos la protección de Dios, hermanos, somos nada. Amén. Nada. Somos como un recién nacido, indefensos. Pero con la mano de Dios dice que todo nos es posible y estamos protegidos. Amén. Entonces por eso entraron, dice, y destruyeron. Ahora saltémonos al 18, al capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18, 30, versículo 30. Vamos a ver qué nos dice, 30. Amén. Dice la palabra: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Amén. Este es el mensaje de esta noche. Jehová no quiere que ninguno de nosotros muramos. Amén. Si hay algo, hermano, que está mal entre nosotros, arreglémoslo con Dios. Aleluya. Dios, hermanos, como le dije al principio, Dios no quiere causarnos daño para hacernos ver, pues, recapacitar. Dios quiere, hermanos, que cada uno haga su trabajo. Dios quiere que los sacerdotes que van al frente sean ejemplo en todo, dice la palabra. Aleluya. Dios quiere, hermanos, que ya dejemos lo que es mentira. Que no tapemos una mentira con otra mentira. Dios ya no quiere eso.
Dios quiere que seamos fieles a Él. Aleluya. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que... No sé realmente cómo decir esto, pero lo que Dios quiere, hermanos, es que no nos salgamos de los preceptos de Él. Aleluya. Hay muchas formas como Dios nos ha venido hablando estos días. Como le digo, de 3 años para acá, Dios ha venido hablándonos. Y la cosa es que nosotros estamos hasta confundidos muchas veces. Porque si yo le pregunto, si yo hago una pregunta en general y digo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús, enseñándole a los israelitas, les decía, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Y se levantaron unos, ¿verdad? Enojados. Bien enojados, y le dijeron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, dice. Nosotros, dice, tenemos a Abraham como padre. Entonces viene Jesús y les dice que si fueran hijos de Abraham, hicieran la misericordia de Abraham, ¿verdad? Pero dice, ustedes me quieren matar, dice. Ustedes no me creen. Entonces, si fueran hijos de Él, entonces lo recibieran a Él como su libertador. Ahora, cada uno de nosotros sabe que Él está fallando a Dios. Amén. Cada uno de nosotros en secreto sabe cómo le está fallando a Dios. Aleluya. Y muchas cosas se ven, no se necesita ser muy espiritual para ver, ¿verdad? Muchas cosas se ven. Aleluya. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué no hacer la voluntad de Dios? Amén, aleluya. ¿Por qué no apartarnos de lo que yo le decía, de los pleitos? ¿Por qué no apartarnos, hermano, de las envidias, de los celos? Aleluya. ¿Por qué no apartarnos, hermanos, de las ganancias deshonestas? ¿Por qué no apartarnos, hermano? Mire, hay otra parte también de la Biblia donde habla del rebaño de Dios. También habla que dice que hay uno, dice que el portero le abre, dice, para que entre para que entre por la puerta al redil. Pero muchos no entran por ahí, muchos se saltan la cerca. Eso está en el Juan 10, capítulo 10. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, no hemos pasado por la puerta. Aleluya. Tal vez muchos de nosotros nos hemos saltado. ¿Y por qué digo esto? Por las obras de nosotros. Aleluya. Amén. Por eso es que nosotros, si somos hijos de Dios, apartémonos de todo lo que es pecado. La Biblia palabra dice que Él ya nos dijo qué es lo que Él quiere de nosotros. Él no quiere sacrificio. Él quiere obediencia. Amén. Amén. Así es. Hermano, no necesitamos, créame, que no necesitamos hacer mucha bulla para ser obedientes a Dios. Aleluya. No necesitamos eso. Vemos muchas partes en la Biblia donde hombres se gozaban en la presencia de Dios. Sin mucho alboroto. Hombres que decían, en cuya presencia estoy, decía Elías. Amén. Amén. Así es. Ese hombre no gritaba en las calles. Ahora, si sentimos el gozo y somos llenos del Espíritu Santo, pues bueno, pero muchas veces no finjamos lo que no estamos viviendo. Aleluya. Amén. Así es. No finjamos, hermano, decir que sentimos el Espíritu Santo cuando realmente Dios nos está viendo y Él ve que no. Aleluya. Hay cosas que tenemos que enderezar, hay cosas que yo tengo que enderezar en mi vida para yo pararme aquí y poderle hablar a ustedes. Aleluya. Y darle certeza de las cosas que yo le estoy hablando. Amén. Si yo le digo que yo tengo que amarlo a usted, yo no voy a ir donde hermano Carlitos y pegarle un pescozón, ¿verdad que no? Entonces, como le dijo Jesús a aquellos hombres, les dijo, ustedes hacen, le dice, según su padre, ¿verdad? Le dice, las obras de su padre hacen, dice. Él es mentiroso desde el principio, les dice Jesús. Amén. Y nosotros mentimos con tanta facilidad, Aleluya. sin temor, ¿verdad? Nosotros decimos cosas, hermanos, como le digo, si estuviéramos en la ley, no hubiéramos durado mucho. Santo. Aleluya. Entonces, si nosotros hacemos las cosas del mundo, entonces, ¿hijos de quiénes somos?
Si andamos en pleito entre nosotros, hijos de quiénes somos. Y esto no tiene que ver, hermano, si es el pastor o el diácono, las diaconisas. Eso no tiene nada que ver. Las obras que estamos haciendo nos van a decir realmente hijos de quiénes somos. Amén. Si somos porque hay dos señores que tenemos que decidir. Amén. Está el diablo y está Cristo Jesús. Aleluya. Por las cosas como nosotros vayamos viviendo, por las cosas que sepan de nosotros, por eso nos vamos a identificar hijos de quiénes somos. Aleluya. Amén. Y que en esta noche queda eso en nuestras mentes. Amén. Si hay cosas que tenemos que cambiar, hagámoslo, hermano. Seamos humildes. Aleluya. Seamos humildes. Si usted viene a mí y me dice, hermano Manuel, usted eso que usted está haciendo no es correcto, yo no me voy a enojar con usted. Aleluya. Pero si la palabra nos dice lo que tenemos que hacer, tampoco agarrémosla con el hermano que habla desde acá. Aleluya. Aleluya. Tampoco, hermano. Mejor analicemos si es de Dios o no. Pero si está en la palabra, es de Dios. Amén. Si está en la palabra, es de Dios. Si no, hermano, si es de lo nuestro, entonces, ¿verdad? La palabra, aquí hay muchos hermanos que nosotros, pero el problema, mire lo que dice Romanos 10:3. Si alguien tiene Romanos 10:3. Amén. Gloria a Dios. Vea cuál es el problema que estamos pasando hoy en día. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que está pasando hoy en día. No nos estamos ajustando a la justicia de Dios. Cada quien está haciendo lo que cree. Si no, no hubieran tantas denominaciones afuera. Tantas cosas, hermano, como eso de los 3 seises que dicen que es la perfección. ¿Ve? Porque ellos están buscando su propia justicia. La mujer que dice que es Dios, que es Jesús, se hace llamar no sé qué cosa, pero ella dice que es Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ella por algo esa gente por algo lo hace, para su propia conveniencia, su propia justicia. Por eso la palabra dice claramente que no tiene el mensaje de Dios, hermanos, es gratuito. El mensaje de Dios no necesitamos hacer ganancia de eso. Pero estas gentes, por hacer su propia justicia, hacen ganancia de él. Hemos olvidado, hermanos, yo dije un texto, aquel que dice, uno que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros nos hemos retirado de eso. No hemos tomado la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. Nos hemos hecho nuestros propios reglas. Proverbios 24:24. Dice la palabra, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Por eso, hermano, miren, muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas y podemos estar creyendo que estamos haciendo justicia. Pero dice la palabra, lo que dice acá, que no. O sea, que si nosotros estamos haciendo algo, como le dije, cada quien sabe, hermano, en qué le está fallando a Dios, en qué le estamos fallando a Dios. Cada quien lo sabe, hermano. No es necesario, mire, y si usted cree que no, acuérdese lo que dice, lo que leíamos en la palabra, que el Espíritu de Dios veía, dice, los escorpiones, serpientes, reptiles, dice que hacían estos en lo oscuro, los dibujos que pintaban, lo que planeaban. O sea que si no nos ve el hombre, pues nos está viendo Dios. Amén. Y eso es lo importante, que Dios nos ve. Así es que, como yo le decía, en los últimos días se ha incrementado la maldad en el mundo. Pero está en nosotros, hermanos, está en nosotros hacer el cambio de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio está pisoteado, hermanos.
El evangelio ahorita, como dice, si ponemos uno del mundo y un cristiano, se ven iguales. No hay diferencia, dice. Entonces nosotros, hermanos, nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si vamos a creer, creamos la palabra. Claro, Dios usa a veces personas para que nos corrijan, ¿verdad? Y lo triste, mire, en Ezequiel, a mí me gustaría que leéramos Ezequiel, cuando tuviéramos oportunidad, porque ahí dice que en aquel día, dice que aquellos hombres, los de Jerusalén, cuando se vieron ya encerrados, que ya no tenían escapatoria y que era real lo que habían dicho, dice que estos, dice que se vistieron de cilicio, se raparon, dice, y se tiraron sobre la ceniza, dice. Y dice que clamaban a Dios con cara de amargura, pero ya Dios ya no los escuchó. Ya no los escuchó. Acuérdense lo que pasó con Nínive. Dice que cuando ellos oyeron que venía juicio contra ellos, dice que el rey quitó sus prendas y dice que se rapó y se tiró también. Y 40 días estuvieron en ayuno, dice. Hasta los animales. Esos arrepentimientos quiere Dios en la iglesia. Amén. Está bien, fallamos, somos humanos, pero eso quiere Dios. Porque cuando venga el juicio, hermanos, dice que estos tiraban su plata, su oro, y dice Jehová, ni eso los va a salvar, y ni los salvó, porque los mató. Amén. Los destruyó. Entonces, quiere arrepentimiento. Hoy, hermanos, que tenemos vida. Hoy, porque durante hay vida, dice, hay esperanza. Yo cuando abro los ojos en la mañana, yo me alegro. Tengo oportunidad, digo, de portarme bien este día. Aleluya. Así que, mis hermanos, pues, no sé, ¿verdad? Yo no termino, no sé para terminar. Pero esto es, hermano, lo que yo había estudiado.